De acuerdo. La manera en la que yo te respondería con el modelo es que quizás eso se esté considerando con que es una probabilidad, no es determinístico en un primer momento, y hay un factor estocástico también al momento de lanzar la moneda en términos de que si finalmente migra o no, ¿no? Lo que decía ahorita Ricardo del umbral, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, este es el elemento, digamos, que para mí puede ser relativamente novedoso. O sea, se calcula la probabilidad, pero esa probabilidad va a estar condicionada por la disponibilidad que tiene de información del individuo. Es decir, el individuo puede tener información de todo el sistema, solamente información local, tipo un autómata celular, ¿no? Es decir, información solamente de algunas áreas de las zonas metropolitanas. Entonces, bueno, aquí esta sería la manera en la que se implementa. Estoy trabajando con NetLogo y después pues mostraría los resultados. Entonces, no traigo porque traigo otra. Me hubiera gustado presentar ahorita unas simulaciones, pero sería ahí un relajo, ¿no? Conectarla, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es? Les explico. Si están familiarizados con NetLogo, algunos de ustedes conocen NetLogo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la interfaz. Entonces, aquí un elemento que se diferencia normalmente de otro de NetLogo es que estoy integrando los puntos. ¿Se acuerdan que los puntos de la cartografía, generé los puntos, los estoy integrando? Entonces los puntos los estoy analizando como polígonos, ¿de acuerdo? Entonces este sería como mi patch, o como así, o sea, en el NetLogo, pero es exactamente la localización de la zona metropolitana. Hacer esa interfase ya se puede hacer ahora en NetLogo, pero antes era complicado. O sea, hay una serie de primitivas del NetLogo que se comunican, por llamarlo de esta manera, con Esri y jala la cartografía y a partir de una serie de cosas aparecen ahí ¿cómo se dice? Los puntitos. Ahora, yo tengo 2035 individuos y esos individuos entonces los tengo que meter ahí, ¡pum! Y esos individuos son estas personitas que están ahí. Esta personita, aquí hay, por ejemplo, en que es Ciudad Juárez, no, Ciudad Juárez es ¿verdad? Ciudad Juárez, ahí debe haber, no sé, unos 30 monitos de estos, o sea, cada uno representa la proporción real que tiene en el censo. Y estos serían los individuos. Entonces, lo que voy a hacer dentro de este ambiente es mover estos individuos de acuerdo a esta ecuación o esta regla de transición, que ya la tengo ahí identificada. Y esa sería la regla de transición. Y todos los parámetros que tiene esa ecuación son estos, ¿de acuerdo? Que son los que ya ahí involucré. Un elemento importante con esto es la distancia, ¿de acuerdo? Esta distancia que está acá, lo que me va a involucrar es qué tanto están interactuando las zonas metropolitanas de acuerdo a un buffer de acción. Entonces, si hay 10, 20 kilómetros, el buffer me va a meter más zonas metropolitanas y eso me va a permitir decir, aquí yo tengo información de las zonas metropolitanas a la cual yo podría emigrar. Yo puedo controlar esto, es decir, que todos tengan información global o que no todos tengan información global. Puedo hacer N tipo de matrices de interacción. Puedo agarrar y decir, algunos están interactuando acá, otro conjunto aquí más grande, etcétera. Todo eso se puede modelar, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo voy a tener una serie de criterios para modelar la distancia. Entonces, ya lo modelo. Entonces lo que voy a hacer, estas son mis condiciones iniciales. ¿Qué esperarían ustedes? Entonces, de hecho, esta sería una pregunta, y es una pregunta allí que uno lo puede deducir. ¿Qué esperarían ustedes si este modelo que acabo de poner lo echo a andar? ¿Cuál sería la zona metropolitana de atracción en la que en el largo plazo todos los individuos se irían, si es que hay una? De hecho, ya les adelanté un poco la respuesta. ¿Qué esperarían que fuera el foco de atracción si los individuos tuvieran información global? O sea, los individuos van a calcular la probabilidad de todas las zonas metropolitanas, agarran y dicen, calculo la probabilidad, no se ajusta, yo voy emigrando. Entonces sería como el primer resultado que uno esperaría, ¿no? Con individuos con información global, ¿no? Con las características que tiene cada una de las zonas metropolitanas. ¿Ustedes esperarían alguna? O sea, ahorita la zona metropolitana es que es el principal foco de atracción, que es la zona metropolitana con un 35%.
¿Ustedes creerían que seguiría con las condiciones actuales? A ver, ¿cuál sería? Cancún. No, y aparte de lo que está diciendo, no nada más es eso, es también el crecimiento del propio de las ciudades que estés visualizando. No lo estoy, claro. Y de ese gran proyecto viejísimo que mencionabas cuando hablabas de CONAPO, de ese gran proyecto de las 100 ciudades medias. Por eso hay el crecimiento importante como ciudades de Aguascalientes, de la zona centro, de la zona norte y parte más leve hacia el sur. Pero va a depender de muchas cosas, ¿no? Sobre Totalmente. todo en la perspectiva de ese crecimiento urbano. Pero bajo las condiciones de este modelo súper sencillo, súper estilizado, donde solamente estoy tomando amenidades y elementos de aglomeración, donde incluso no hay un crecimiento al interior de la ciudad, solamente ver bajo esas condiciones cómo se estarían moviendo los individuos. Es decir, supongamos que en 5 años no cambian las condiciones del país, ¿qué harían esos individuos si estuvieran, ¿cómo se dice?, moviéndose con este modelo? O sea, ahí tendríamos que identificar un grupo de zonas o un grupo o una ciudad, ¿no? Que dada la experiencia que hemos tenido en los últimos 10 años de entender la dinámica urbana, dijera, puede o no ser. Por ejemplo, ahora se discute mucho de Querétaro, ¿no? Que esa es una ciudad ahí importante, al igual que, por supuesto, Cancún, Mérida. Entonces uno tendría que esperar ese tipo de cosas en el modelo. Insisto, el modelo no está replicando la realidad, lo que está diciendo es cómo se estaría comportando si estos factores de amenidades y de economías de aglomeración estarían jugando en la... Entonces, el modelo cuando todos los individuos tienen información completa, es decir, todos pueden calcular las probabilidades de todas las zonas metropolitanas, en el largo plazo, con un criterio de distancia, un criterio de distancia donde el promedio de vecinos es 53, es decir, prácticamente todos tienen una típica simulación es esta. En el largo plazo todos, esta es la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el corto plazo brinca y después cae. Y todos se concentran en Monterrey, como el centro de atracción, ¿no? O sea, esto es lo que diría el modelo. Bueno, aquí es donde todos empezamos a decir, bueno, es que todos los individuos tienen información. Supongamos que no todos los individuos tienen información, sino esto se determina de manera local, como si fuera un autómata celular. Es decir, podemos definir un rango, por ejemplo, aquí en la siguiente simulación lo que voy a hacer es agarrar las 8 zonas metropolitanas más cercanas y a partir de las 8 zonas metropolitanas más cercanas voy a estimar probabilidades. De todos modos, el mundo está interconectado porque cuando yo me voy moviendo al otro, también está conectado con el otro, etc. ¿Qué es lo que ustedes esperarían bajo una condición así? ¿Sería algo similar? Es decir, yo voy a calcular con mi rango de acción, entonces a lo mejor me muevo luego a la frontera y luego a la frontera me puedo ir moviendo y puedo llegar también a Monterrey. O sea, Monterrey pareciera que es el que tiene las mejores condiciones bajo las variables que estoy utilizando. Pero cuando los individuos no tienen información completa, sino información limitada, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el resultado. O sea, el modelo se vuelve más real, ¿no? O sea, esto es como lo que uno estaría esperando. Y además, pues no es trivial. La solución primero no es trivial y los resultados que generen en el largo plazo, o sea, hay una estabilidad además, o sea, o sea, el modelo no se estabiliza ahí en un... Sería más o menos este. Esta es una típica simulación con los 8 vecinos más cercanos, con las 8 zonas metropolitanas más cercanas de cada uno, que son suficientes. Eso uno lo puede entender como si fuera costos de transporte, no es tan fácil moverte hasta la frontera, no se pueden ustedes como involucrar muchos elementos ahí al respecto. Pues los puntos de atracción que salen son estos. La zona metropolitana empieza a competir con Toluca, ¿de acuerdo? O sea, Toluca emerge como la otra zona metropolitana importante, ¿de acuerdo? O sea, Toluca ahorita está alrededor del 5%, pero en el largo plazo estaría uno viendo que empata con la zona metropolitana de la Ciudad de México. Monterrey, por supuesto, debe brincar. Monterrey tiene una tasa ahorita relativamente baja, que es de 10, pero por su cercanía a Estados Unidos y por su potencial se va a crecer. Y entonces aquí tenemos
pero ya no, o sea, no está como en el otro, de que pues, es irreal el otro, ¿no? Pero está en un nivel relativamente también. Y los otros dos que brincan es Saltillo y Guadalajara. ¿Les suena? O sea, esta es la distribución. Con estas cuatro estarían en el simulado absorbiendo el 80% de la migración interna versus ahora en la realidad que es un 60%. Los puntos interesantes es la zona metropolitana de la Ciudad de México que decrece el 38 a 25. Eso es lo que uno tiene que esperar de la Ciudad de México, por supuesto. O sea, sería absurdo pensar que entonces el modelo lo estaría más o menos. Ahora, ¿quiénes son los que van a concentrar? Pues es la zona centro, ¿no? Una de ellas es Toluca, la otra es Querétaro. Aquí Querétaro no sale, pero ese sería un poco como el resultado. Entonces, más o menos da una idea de cuáles serían con estas variables. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Un elemento importante es que se llega a este resultado cuando los individuos tienen información limitada. O sea, los individuos no pueden tener la información de todo el sistema para tomar decisiones. Entonces, ese es un primer. O sea, para aproximarse un poco a lo que podría ser alguna dinámica más real, y si creemos que este modelo más o menos replica algo en términos de microfundamentos, pues los individuos en principio tienen que tomar decisiones con racionalidad limitada, ¿no? Sería un poco el ejemplo y ahí están los resultados. Estoy poniendo como algunos resultados que me pareció importante mostrar ahorita. Otro elemento que podemos hacer, bueno, ¿qué pasa? Tenemos parámetros fijos, pero los parámetros pueden moverse. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si empezamos a mover el parámetro de educación? Supongamos que la reforma educativa realmente prospera y en 10 años, no sé, ¿no? Va a tener un impacto mayor de lo que uno estaría ahora esperando en términos de efecto en migración. Bueno, entonces aquí estoy corriendo el modelo n veces, pero además estoy corriendo n veces, o sea, 100 veces el modelo, y además cuando corre 100 veces, cada vez que corra 100 veces, que aquí lo corrí, no sé, como 100 veces, estoy cambiando el valor del parámetro beta y lo estoy incrementando. De 0.04, que es el que me estimó Logit, lo subo hasta 1, con incrementos de 10, con incremento de 0.10, ceteris paribus, ¿no? O sea, todo lo demás queda igual. Entonces, interesante, esto es con información global. Con información global sabíamos que la zona metropolitana de Monterrey emergía como el atractor principal, pero conforme va cambiando el valor del parámetro, pues llega un momento en que le alcanza la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dados los atributos que tiene la zona metropolitana de la Ciudad de México, si este parámetro cada vez fuera más importante, pues estaríamos esperando que habría una intersección entre las trayectorias del punto de atracción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese sería, o sea, hay un efecto de eso, y uno puede estar jugando con todo este tipo de variables. Entonces podremos decir, ¿qué pasa si incremento una variable de amenidades? Y de hecho ahorita voy a poner un ejemplo de amenidades. Un ejemplo de amenidades, voy a repetir el mismo, pero ahora voy a poner el de restaurantes per cápita. Pues aquí sale un resultado muy curioso, pero que yo comentando con otras personas que se dedican a migración más de campo, ¿no? O sea, con antropólogos, etcétera, pues no les parece tan loco. O sea, la ciudad que emerge como punto de atracción, pensando en el que ceteris paribus, pero restaurantes juegan un papel importante, en un rango de 66 a 100, sería Oaxaca. Yo no sé si les suena, pero bueno, Oaxaca sale, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a terminar con esto. Esto es como un poco lo que uno puede ir jugando, ¿no? con el modelo de simulación. Y finalmente termino con uno que de hecho iba a ser el título de la presentación originalmente, pero decidí cambiarlo por lo último que estoy haciendo, porque esto es más bien de migración interna. He estado trabajando cuestiones sobre clase creativa, que seguramente no sé si hayan oído toda esta discusión de clase creativa, que está muy vinculado a la parte de migración, de amenidades, ¿no? Es decir, las ciudades exitosas son aquellas que tienen la capacidad de atraer gente talentosa, ¿no? Entre comillas, y que no solamente significa que tengan altos niveles de educación, etc. Entonces, este es un modelo en el que con otras variables que explican a la clase creativa se ven estos puntos de atracción,
Y aquí, en estos modelos, efectivamente sale Querétaro, ¿no? O sea, Querétaro ahora lo ponen como un ejemplo, digamos, de ciudad en el que va buena parte de su crecimiento se debe a atracción de trabajadores calificados, ¿no? Entonces, este es un modelo, aquí sería solamente enfocado a trabajadores migrantes calificados, ¿no? En el otro serían todos, ¿no? Y bueno, sale Querétaro, Cuernavaca, y lo que me llama la atención también del modelo es que sale Moroleón. Pero bueno, Moroleón, ¿por qué sale? No sé, Moroleón es una cosa bien pequeña, ¿no? Entonces, igual, sale, cuando uno discute ahí con antropólogos, dicen, es que en Moroleón hay toda una industria de diseño, entonces empieza a haber como justificaciones de que no son, ¿cómo se dice? Resultados sin una relación ahí, ¿no? Y bueno, esta sería la última ya, simplemente con algunas reflexiones, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? O sea, lo primero es que este no es un modelo que explica la migración interna, ¿no? Sino simplemente es analizar focos de atracción, involucrando algunos criterios que hoy en día utilizan para explicar flujos, ¿no? Y la idea es tratar de incorporarlo eso desde abajo, es decir, con algunos microfundamentos, y mostrar la utilidad de esta parte de IBM y SIX. O sea, yo creo que sí. O sea, esto uno los puede modelar con un autómata celular o con una topología de redes, no sé, ¿no? Y a lo mejor obtiene uno de los mismos resultados, quizás. Pero yo sí he observado que es de mucha utilidad, por lo que yo he estado haciendo, utilizar la estructura real, ¿no? De interacción espacial, es decir, integrarlo con los sistemas de información geográfica, ¿no? Y por último, ¿no? La parte esta de la importancia de la información limitada. Aún aunque el modelo se ve muy sofisticado y hay que calcular probabilidades, a lo mejor el modelo lo pueden calcular, pero se puede calcular en escenarios donde el individuo no tiene la información completa. Y como decía la compañera, bueno, en realidad así es, ¿no? En la vida real así se toman decisiones. Entonces eso hay que involucrarlo. Y involucrarlo en una modelación, lo más pertinente, no sé, serían como este tipo de enfoques, metodológicos para involucrar información limitada. Si uno hace econometría o si hace estimaciones tradicionales, ahí los supuestos de racionalidad hay que checarlos y son supuestos de racionalidad quizás muy exigentes para los individuos, ¿no? Entonces sería como la moraleja. Y lo otro es, digamos, la utilidad que tienen como estos enfoques para hacer escenarios, ¿no? O sea, esto puede tener una implicación en términos de evaluación de efectos, ¿no? De política regional, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo lo dejaría así, o sea, la idea era solamente mostrar un poco de las cosas que estamos realizando en el área y pues, les agradezco la atención y su paciencia sobre todo. Gracias. A nivel micro, quizás una pregunta básica que está detrás es ¿por qué migra la gente? ¿No? ¿Por qué migran las personas? ¿No? Si es tratar de responder, ¿no? Se propone objetivos bajo un entorno de racionalidad limitada, ¿no? Se propone como objetivo migrar, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿no? En un entorno de agentes heterogéneos, ¿no? Toman sus decisiones y quizás por ahí buscar estos umbrales, ¿no? De probabilidad, ¿no? Y claro, entra también en juego esta cuestión de la limitación, ¿no? ¿De la qué, perdón? De limitación, claro. Limitación, ¿no? De las estrategias que tengan, ¿no? Acerca de yo voy a migrar porque quiero ser exitoso, ¿no? No sé. Entonces, para corroborar esto, igual se podrían modelar las preferencias, ¿no? Antes, ¿no? Y quizás sí asociar a partir de esas respuestas, asociar el por qué migra la gente, ¿no? Y buscar, aparte de las respuestas, pues las causas. Creo que
Sí. No, si me permites contestar, o sea, el modelo tiene una fase de heterogeneidad de agentes muy bajita, ¿no? O sea, y el siguiente paso de manera natural es lo que tú señalas, ¿no? Lo que señalabas, o sea, que hubiera diferentes reglas de transición. Aquí la regla de transición es solo una, ¿no? Pero dependiendo de las características del individuo, puede tener una regla más ajustada a normas o valores, otra que podría ser más de medios afines, no sé. Se puede construir como un conjunto de reglas de decisión y bueno, pues volvería... ¿eh? Sí, o sea, hay gente que no podemos limitar a una sola regla, ¿no? Pero ese sería el... Sí. Y nada más, tomando lo que dice María, lo que dice la profesora, lo que comentábamos sobre el asunto migratorio, también se da un fenómeno de externalidad que ahí sería algo, creo yo, difícil de percibir. Es mucha gente migra cuando comete un delito también en su zona o en su ciudad de origen. Sí, claro. ¿Y cuál es el lugar en donde te vas a esconder con mayor facilidad? A las ciudades o a las grandes metrópolis, ¿sí? Digo, ese también, y es una forma de migración, de justificar un proceso de migración ante un delito cometido. O sea, y eso es, creo que esa parte también sería difícil de contabilizar para poder tener una idea de otros motivos por los cuales migra la gente, ¿no? O sea, hay muchas cosas en el asunto de las externalidades de la migración, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, felicitarte por la presentación, es muy interesante tu trabajo. Sí, es realmente muy innovador y además muy sugerente para los que nos interesamos por algunos de estos temas. Mi pregunta en concreto es, en tu opinión, ya nos mostraste las virtudes, las ventajas del modelo, ¿cuáles serían los límites? Sí, ¿qué permite el modelo y qué no permite, en tu opinión, tú que lo has trabajado? Pues sí, es una pregunta complicada de contestar, pero, o sea... pero digamos, a la luz de los... Sí, o sea, o sea, si tú me dijeras, con esto me puedes decir, ¿qué pasa si incremento 1% de capital humano? Pues sí, te puedo generar escenarios, pero sería muy aventurado decir que esto es lo que va a pasar, ¿no? O sea, yo aquí la respuesta, y yo creo que a lo mejor es una muletilla, ¿no? Que ustedes seguramente en estos seminarios la habrán escuchado, pero yo creo en ella. Lo importante es identificar estructuras emergentes, ¿no? Y creo que sí hay como posibilidad de identificar ciertas estructuras emergentes bajo estos modelos y tener una herramienta para identificarlos, ¿no? Predecir, pues va a estar complicado, pero sí tener una idea de por dónde podrían estar, digamos, los puntos atractores o los puntos centrales con los cuales podrían estar de alguna manera siendo determinantes para modificar esas estructuras emergentes o esos hechos estilizados, ¿no? Por ejemplo, no sé, y ahorita obviamente no lo estoy explicando ni mucho menos, pero ese es un punto en el cual este trabajo no tendría que separarse. Si hay una identificación de que hay una migración, una reducción en la migración, en la tasa de migración, y eso implicaría que hay una igualación de la tasa de migración a lo largo de las zonas metropolitanas. Si eso se está dando, entonces uno tendría que estar como explorando el modelo con el cual estuviera replicando ese tipo de hecho estilizado y ver qué factores estarían jugando. Y yo creo que este tipo de enfoques te lo estaría diciendo, pero hasta ahí. Y eso a lo mejor es más importante en términos no solamente teóricos, etcétera, sino que sí te puede ayudar a identificar variables que sí están determinando estas dinámicas. Por poner un ejemplo solamente, ¿no? Y sin decir que con ello sea importante. Esta parte de amenidades no es muy trabajada en la literatura de migración, ¿no? Y de hecho cuando se utiliza, normalmente la utilizan para analizar procesos de gentrificación, ¿no? De gentrificación, ¿no? Y desde una perspectiva, digamos, pues incluso negativa, ¿no? De que eso está... Pero viéndolo desde otra óptica, el tipo de variables para identificar estos procesos de gentrificación son importantes para entender dinámicas migratorias, ¿no? Y uno no lo podría como dejar a un lado. Serían como las formas en las que yo
pero hasta ahí, ¿no? Indudablemente. Me gustaría hacer una observación sobre los supuestos básicos que planteaste. Por ejemplo, tienes la tasa de crecimiento de la población, o sea, tienes para acá. Pero si tu tasa de crecimiento de la población también la volvieras de 2 dígitos, como década de 70, o cerca de los 70, a lo mejor ya no es cierto. Es decir, una dinámica de crecimiento de la población acelerada, ya tienes ya más los supuestos de la sobrevivencia y no los de la búsqueda de necesidades. Es un comentario. Gracias. No, totalmente de acuerdo, sí. Sí, o sea, el modelo es muy sencillo. De hecho, tiene el gran problema de que, o sea, que es muy sensible. Exacto. Que es muy sensible a variables agresivas. Exacto. Y muchas de estas variables hay que endogeneizarlas, ¿no? O sea, la población, el salario, etcétera, ¿no? Y ahorita no, están ahí metidas de manera exógena, pero tendrían que estar siendo, digamos, determinadas por el propio sistema. O sea, hacer un modelo de eso, pues, o sea, es así como un modelo para muchos años, ¿no? O sea, vaya, no. Pero sí, o sea, uno tendría como que ir involucrando todo ese tipo de cosas y tratar de acercarte a cómo efectivamente los individuos están reaccionando, ¿no? Involucrar todo ese tipo de complejidad que, bueno. Están reaccionando, los individuos están reaccionando al ambiente. Sí. Y tiene la gran ventaja de que se puede segregar la política pública para revertir estos polígonos de vivienda de casitas tipo Auschwitz, Sí. que también jalaron mucha gente con promesas falsas. Así es. Una ventaja de aproximarse a eso, o sea, tener un contenido, estar más contenido en no cometer ahí en no rebasar una línea ahí en la que uno ya está empezando a meter mucho ruido, es precisamente utilizar sistemas de información geográfica, ¿no? Y sistemas de información geográfica no solamente dependen de censos, sino podemos meterle datos ambientales, etcétera, ¿no? O sea, la parte ambiental ahí no está considerada, etcétera. O sea, vaya, hoy la tecnología como que te permite involucrar muchas variables y tener como modelos bien pensaditos, pero aún así creo que es cuando explican el modelo el de caos, ¿no? Pues los modelos sencillos a veces son muy útiles, ¿no? O sea, y aún aunque estos sean modelos de interacción entre agentes, tener el modelo lo mejor controlado posible te permite a veces identificar qué variables sí son importantes y qué variables no son, ¿no? Entonces, sí, o sea... Sí, si le pegabas a una variable que moviera 20 millones de gentes, sería... Sí. Bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias.